Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del día de hoy. Excusar a doña Ana, a don José Prieto y a don Federico, porque por distintos motivos no han podido asistir al pleno de hoy. Don José Prieto, tal vez, si le da tiempo, asista, se incorpore una vez que haya comenzado este pleno. Ruego que guardemos un minuto de silencio por la muerte del expresidente don Adolfo Suárez y por la magnífica labor que hizo en el tiempo en que se dio la transición hacia la democracia. Guardamos un minuto de silencio. Y para las víctimas de violencia de género. Bien, gracias. Pasamos al punto primero. Aprobación, si procede, del acta de la sesión de pleno ordinario de 28 de enero de 2014. ¿Alguna intervención, don José? Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Algo muy breve. En la página 61, en la intervención de este portavoz, en el quinto renglón, donde dice ya hay gente del partido, creo que quedaría más claro si dijera ya hay gente del Partido Popular. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguno, don Jesús? En la página 65, en la intervención del señor alcalde, dice en cuanto en el penúltimo párrafo, dice en cuanto a la limpieza es una empresa privada, añadir, y puede hacer lo que estime oportuno, que fue exactamente lo que dijo. Estoy viendo el vídeo y fue lo que, dando a entender que es una empresa privada y puede hacer lo que estime oportuno con la gestión de sus trabajadores. En la página 68, también aclarar, después del punto 10, donde hablo yo, que pone felicita a las personas de cultura, después el alcalde interviene. No, perdón, me he equivocado. En la número 7 dice, mi pregunta, ¿qué ocurre con un trabajador de servicio al que se rumorea que se le va a abrir un expediente? Contesta el alcalde que se le ha tramitado un expediente, está abierto, pudiendo llegar a su expulsión. Y a continuación también se dijo que yo pregunté que cuáles eran los motivos y el señor alcalde pues contestó que por trabajar demasiado rápido, y entonces quería pues que eso que está recogido en vídeo pues constara en acta. Muchas gracias. Gracias, don Jesús. Pues sometemos a la acta votación. No aparece en pantalla, pero supongo que se aprueba por unanimidad de los miembros presentes. Ya está. Pasamos al punto número 2, modificación de la ordenanza fiscal número 8 sobre la tasa de cementerio municipal. Dictamen de la comisión informativa, por favor. Visto el expediente, esta Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Personal de 27 de marzo de 2014 acordó por 10 votos a favor correspondiente al Grupo Municipal Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español y una abstención correspondiente al Grupo Municipal Izquierda Unida a los Verdes Convocatoria por Andalucía, someter al Pleno el siguiente dictamen propuesto de acuerdo. Primero, aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa en los siguientes términos. Gracias. ¿Alguna intervención? Don Jesús. En las comisiones informativas, pues el portavoz del Grupo Socialista observó que había una partida en cuanto al
lo de encontrar en cuanto a la urna biodegradable, está igual que una tasa un poquito elevada. Mi pregunta es si no habría forma de rebajarlo, y ya que se puso como ejemplo que estaban cogidos desde las tasas de Granada. Este viernes hubo un pleno en el Ayuntamiento de Granada donde se aprobaron, entre otras cosas, la reducción de diferentes partidas en cuanto a los servicios funerarios. Entonces quería pues que se leyeran los expedientes de ese ayuntamiento para que, en el caso de que si alguna de las tasas que se han comparado con Granada se bajaron en el último pleno, pues que se hiciera lo mismo. Muchas gracias. Sí, don Jesús, las tasas que se han visto con el Ayuntamiento de Granada, las de Cuatro Vegas, son muy inferiores a las que ellos tenían, y el precio de lo que dijo don José Jesús Muro es un precio que es el presupuesto que nos han pasado las empresas que lo suministran, que no hay tantas, hay 2 empresas que suministran este tipo de recipientes, y ese es el precio que nos han pasado, que es que no hay otro, ni lleva ganancias, ni beneficios, ni nada, es justo el precio que nos han pasado para compras que probablemente se las tengamos que hacer conjunto con el Ayuntamiento de Granada para poder mandarlas, porque 3 o 4 urnas de este tipo no las mandan solas, ¿vale? No sé. Muchas gracias. Es también relativo a lo mismo. En principio nos parece adecuado que haya una ordenanza que regule ese nuevo servicio que presta el Ayuntamiento de Cuatro Vegas, que cada vez tiene o debe de tener más demanda, puesto que cada vez son mayores las incineraciones que los enterramientos tradicionales. Pero lamentar efectivamente los precios finales del servicio que, como decíamos en las comisiones informativas, pues con el servicio completo estaría rondando los 250 euros, que nos parece un precio un tanto elevado, independientemente de que sea el precio que piden las empresas que se encargan de suministrar esos materiales. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, don José. Dicho esto, y que nadie obliga a que se utilice este servicio, es el precio razonable, que lo que le cuesta al ayuntamiento sacarlo adelante. Sometemos este punto a votación. Se aprueba con una abstención y los demás votos a favor. Pasamos al punto número 3, transferencia de créditos entre aplicaciones pertenecientes a distintas áreas de gasto. Dictamen de la Comisión Informativa, por favor. Visto el expediente, esta Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Personal acordó por 8 votos a favor correspondientes al Grupo Municipal Partido Popular y 3 abstenciones correspondientes a los grupos municipales Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida de los Verdes, Convocatoria por Andalucía, someter al Pleno el siguiente dictamen propuesta de acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el expediente número 3-TCD-1-2014 de modificación del presupuesto general 2014 en la modalidad de transferencia de crédito entre aplicaciones pertenecientes a distintas áreas de gasto, de acuerdo con el siguiente detalle. Y segundo, exponer el expediente. Bien, gracias. ¿Alguna intervención, don Jesús? Muchas gracias. Aquí vemos que son hay una baja en una partida que es plan asfáltico para cubrir el aumento del IVA que se produjo en 2012 respecto al centro de salud y a los viales y espacios públicos, ¿no? Sí. Entonces, yo quisiera saber si esto ya se sabía desde 2012, por qué no se presupuestó para estos presupuestos, y una reflexión: si los presupuestos fueran participativos y abiertos, pues quizás entre todos podríamos haber contemplado esta posibilidad. Y también quería saber en qué va a afectar la reducción o la baja del plan asfáltico con el que se va a cubrir la subida del IVA que se produjo en 2012 respecto al centro de salud. Gracias. Gracias, don Jesús. Los presupuestos se aprobaron en este pleno, perfectamente se podía haber visto, si es su pregunta, ¿no? Decir que no se podía prever, puesto que las obras no estaban terminadas y no sabíamos si iban a coincidir con el presupuesto que tenían inicialmente, o podía haber algún sobrante que cubriese esa subida del IVA. Por eso ha sido no hacerlo antes, hacer la modificación ahora. Don Jesús, don José, perdón.
Gracias de nuevo, señor presidente. Pues bueno, nosotros lamentar que esto sea, como dijimos en las comisiones informativas, es una consecuencia de las políticas fiscales del Gobierno del Partido Popular, no del Gobierno del partido local, sino del Gobierno a nivel nacional. De manera que para mejorar los niveles de recaudación lo que se hace es aumentar los impuestos indirectos y los directos, que son los que realmente tendrían que pagar aquellos que más tienen, pues no solamente se mantienen ni se suben, sino que en algunos casos incluso hasta se bajan, ¿no? Las previsiones del IVA que decíamos también en la comisión informativa no se han cubierto, con lo cual, bueno, pues parece una medida que no ha sido demasiado efectiva. Y en este caso, pues la consecuencia es muy clara, ¿no? 17.300 euros de las actuales, que de las antiguas pesetas son casi 3 millones de pesetas, que es un bocado que se le pega a la partida de inversiones y que, como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, pues tendrá que afectar de alguna manera a ese plan asfáltico o a esas inversiones de las que presumía este equipo de gobierno cuando aprobaba el presupuesto. Es una realidad que tenemos ahí, hay que asumir esa subida del IVA, pero bueno, esperemos que no se le sigan pegando bocados a las partidas de inversión, porque si no, al final la tan traída y llevada inversión se va a quedar en bastante menos. El Grupo Socialista, lógicamente, no puede votar en contra porque sería ir contra la ley, pero se va a abstener porque no estamos de acuerdo en ningún caso con la subida del IVA y mucho menos con las consecuencias que tiene sobre las partidas presupuestarias de este ayuntamiento. Gracias, don José. Recuerdo también alguna modificación de créditos que hubo en su tiempo cuando ustedes gobernaban, también por la subida de IVA que hizo el señor Zapatero. Estamos en el mismo caso. ¿Alguna otra intervención, don Jesús? Sí, que no me ha aclarado qué va a afectar el plan asfáltico, la eliminación de esa partida. ¿A qué proyecto, a qué finalidad, dónde estaba, para qué zonas del pueblo estaban destinados esos 17.300 euros? Entonces quería saber qué es lo que el ayuntamiento o el pueblo, mejor dicho, va a dejar de tener por este punto. Gracias, don Jesús. Le contesto, pues como ocurrió en el pleno de aprobación de los presupuestos, se dijo que esto era para un plan asfáltico, salvo que pudiéramos sacar o que no se llegara a un buen final en el tema del soterramiento de la línea que iría por el Ingeniero Santa Cruz, con lo cual iría destinado al asfalto de la avenida Ingeniero Santa Cruz íntegramente. Si faltara en cualquier momento y con la liquidación del presupuesto, podríamos optar para poder tirar de la parte que faltara. Lo que está claro es que en el plan asfáltico hay 17.000 euros. Todavía no tenemos lo que es en sí el plan de los viales que se van a asfaltar. No les puedo decir qué viales es los que se quedarían sin asfaltar, pero está claro pues que van a asfaltar 17.000 euros, que por otro lado el tema del asfalto se puede ver aumentado en el tema de la liquidación del presupuesto, si el presupuesto se liquida con el remanente de tesorería positivo. Bien, sometemos el punto a votación. Bien, pues aprueba con 11 votos a favor y 3 abstenciones. Pasamos al punto número 4, dación de cuentas del seguimiento del plan de ajuste, informe de seguimiento e informe de morosidad del cuarto trimestre de 2013. ¿Lo vieron en las comisiones informativas? ¿Algo que decir? Pasamos al punto siguiente, el punto 5, dación de cuentas de obligaciones trimestrales del suministro de información correspondiente al cuarto trimestre de 2013. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Bueno. Bien, pues pasamos al punto número 6. Dación de cuentas de suministro de información al Ministerio de Economía y Hacienda del presupuesto 2014. Bien, pues pasamos al punto número 7, dación de cuentas. Perdón, José Muro, en el punto número 6. Sí, solamente una matización en la línea que trasladábamos en las comisiones informativas, es decir,
Bueno, aquel superávit municipal del que se hablaba, pues no es tal si tenemos en cuenta que aquí aparece un nivel de deuda viva a 31 del 12 de 2014 de 848.361 euros. Es muy fácil escribir sobre papeles o sobre publicaciones determinados números cuando luego documentos oficiales o plataformas oficiales del Ministerio nos demuestran que la realidad no es la que se cuenta, sino que es otra totalmente diferente. De tener 900.000 euros de superávit a tener 848.000 euros de deuda viva, creo que hay una importante diferencia que ronda pues los 2 millones de euros, por encima del 1,5 millones de euros. Muchas gracias. Gracias, don José Muros. Creo que se confunde usted un poco. Si me equivoco, que me rectifique la señora interventora. No puedo decirle a usted bisoñez porque usted ya lleva muchos años en política para que conociera o supiera lo que es la deuda viva. La deuda viva se refiere a los préstamos que tiene este ayuntamiento concertados, pues unos de 10 años, otros de 6, con años de carencia. A estas alturas, después de todo lo que se debía al inicio de este mandato, se queda en 800.000 euros, pero que son préstamos concertados que se van pagando pues conforme se concertaron dichos préstamos. Anualmente se amortiza una parte y otra parte va en intereses. Lo que sí está claro es que esos 900.000 euros fueron un remanente de tesorería positivo, el primero en muchos años que este ayuntamiento, por lo menos desde que yo estoy en política, no lo había visto, que este año probablemente vea otro remanente positivo, y no tiene nada que ver lo uno con lo otro, porque la deuda es como un gasto más que tiene el ayuntamiento. Lo que sí les puedo decir que hay 900.000 euros menos de deuda viva que gracias a ese remanente positivo y la amortización del préstamo que se hizo, pero no tiene nada que ver lo uno con lo otro, porque son préstamos que se han hecho con determinados plazos y que siguen ahí. Por cierto, uno es desde el tema de la piscina, es una parte de la que queda, otro es, o la parte más gorda que queda, es del préstamo que concertaron ustedes en 2009, 2010 aproximadamente, y el resto del último préstamo del plan de saneamiento. No sé. Sí, muchas gracias. Es verdad que todo lo que usted dice es cierto, contablemente es así, pero no es menos cierto que este ayuntamiento pues debe 800 y pico mil euros. ¿El remanente positivo de tesorería? Pues claro que se produce. Si hay un ingreso de 1,5 millones de euros que se pide para el plan de pago a proveedores, pues es normal que eso se produzca y genere un remanente positivo de tesorería. Pero la realidad es que se debe, ingresa en la cuenta, pero luego hay que pagarlo. Entonces, no podemos hablar de superávit. Podemos hablar de superávit, pero que es un poco gratuito. Es decir, la realidad es que se debe dinero, independientemente de que en ese apartado, en ese concepto remanente de tesorería o remanente positivo de tesorería, aparecieran 900.000 euros. Pero insisto en que las cifras a 31 de diciembre de 2012 hablan de que este ayuntamiento debe 850.000 euros. Se le podemos llamar deuda viva, le podemos llamar como queramos, pero son dineros que están ahí pendientes de pago, con lo cual yo el concepto superávit, será porque no soy un experto en temas financieros, pues como que me chirría un poco. Bien, gracias, don José. La explicación, para que usted lo comprendiera, sería larga, y yo, por suerte, conozco bien, o siempre me han gustado los temas presupuestarios, por eso puede ser que lo entienda un poco mejor, pero yo estoy dispuesto, junto con la interventora, a cualquier día que nos sentemos en su despacho y que nos lo explique claramente. El año que ustedes pidieron también 1,5 millones de euros, que no era un plan de saneamiento, pero era para lo mismo, era para pagar deuda. En aquel momento se hizo una excepcionalidad porque la deuda o los préstamos que se pedían para pagar facturas se tenían que amortizar en la propia legislatura. Y en este caso, pues se hizo una excepción por el señor Zapatero para que se pudiera pagar fuera de la legislatura, o sea, que eran ingresos que se comían del siguiente mandato, ¿no? Pues ese año hubo también 1,5 millones de euros de préstamo y no se sacó superávit. El déficit o el remanente de tesorería negativo fue de 1.200.000 euros después del presupuesto. Brevemente. Muy brevemente.
que efectivamente nosotros pedimos un préstamo para pagar deudas contraídas por anteriores corporaciones en las épocas de mayores ingresos. En las épocas de mayores ingresos, cuando había los mayores ingresos urbanísticos en este ayuntamiento, pues resulta que se acumula una deuda que hay que suplir o que hay que sufragar con un crédito extraordinario. No sé si a lo mejor no se acuerda usted, nosotros pedimos el préstamo, pero las deudas en gran parte, en su casi absoluta totalidad, eran producto de los años de gestión que usted estuvo gobernando este ayuntamiento con el bipartito, Partido Popular, Partido Andalucista. Gracias, don José Muros. Para nada, lo podemos ver fácilmente y demostrarlo, puesto que las deudas no iban a estar desde el año 2007, que salimos nosotros. Ustedes pidieron el préstamo en el año 2010. Me imagino que serían la mayor parte de las deudas, tendrían que ir pagando, o debieran de haber ido pagando por antigüedad las deudas, no saltárselas y dejarlas ya acumuladas. El caso es ese, que al final se pidió ese préstamo y no hubo superávit. Ahora se ha pedido un préstamo también para pagar deudas suyas del anterior mandato y hemos tenido un superávit o un remanente de tesorería positivo. Bien, sometemos el punto a votación. Bueno, era una dación de cuentas, perdón, es verdad. Pasamos al punto número 7, dación de cuentas de marcos presupuestarios a medio plazo 2015-2017. ¿Ninguna intervención? Pues pasamos al punto número 8. Proposición presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida para la rectificación en el modelo propuesto por el Partido Popular para el tratamiento de residuos sólidos urbanos para la provincia de Granada. Dictamen de la Comisión Informativa, por favor. Visto el expediente, esta Comisión Informativa de Gobernación de 27 de marzo de 2014 acuerda por un voto a favor correspondiente al Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, y de abstenciones correspondientes a los grupos municipales Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular, someter al Pleno el siguiente dictamen propuesta de acuerdo. Punto único. Aprobar la proposición del Grupo Municipal Izquierda Unida para la rectificación en el modelo propuesto por el Partido Popular para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos para la provincia de Granada. Gracias. Don Jesús, tiene usted 5 minutos para exponer la moción. Muchas gracias. La Diputación Provincial de Granada ha iniciado el proceso de transformación y privatización del actual sistema de gestión de los residuos urbanos en la provincia, que suponen un retroceso en la gestión y un encarecimiento en su prestación. 1. El programa, tal y como se ha planteado, vulnera las competencias municipales en materia de recogida de residuos urbanos y asimilable a estos, tal y como indica la Ley 7/1985. Modificada y ampliada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre. Medidas para la modernización del gobierno local, así como por la legislación específica, especialmente... Bueno, me salto un poquito la legislación. El modelo propuesto por la Diputación de Granada afecta directamente al modo en que los municipios prestan el servicio de recogida, interfiriendo en sus competencias y en la planificación del servicio. Efectivamente, el sistema de doble contenedor más isla de aportación suponen modificaciones sustanciales que afectan a la contenerización y al sistema de recogida, que supondrá cambios sustanciales tanto en los medios necesarios como en los costes de prestación de estos servicios. Aspectos que no pueden ser decididos unilateralmente por la Diputación de Granada sobre las competencias y los presupuestos municipales. 2. El procedimiento ha adolecido de la necesaria participación de la sociedad y de los actores implicados. El procedimiento, restringido al plazo de exposición pública, ha orillado a los ciudadanos y ha pretendido aprobarse en el mayor de los oscurantismos. Además de profundamente antidemocrática, esta decisión incumple las recomendaciones incluidas en cualquier manual o disposición que trate sobre la gestión de residuos, y muy especialmente los que afectan a los procesos de recogida selectiva. Un cambio de la profundidad y extensión como el que supone el propuesto no puede establecerse sin la obligada participación de los actores operantes, como son los ciudadanos, las empresas y las administraciones locales, tal y como se identifica claramente el programa en su apartado 1.2, actores implicados en el programa y en sus directrices básicas y principios rectores, así como queda recogido en el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía. 3. El carácter público del servicio. Si bien corresponde a la Diputación la determinación de la forma de prestación de los servicios, esta debe realizarse de la forma que sea más adecuada a los intereses públicos, orientando su actuación a los principios de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Pues bien, el análisis de la información aportada en la memoria para la prestación de los servicios de tratamiento de residuos sólidos urbanos
recogida y limpieza viaria de la provincia de Granada, se deduce de forma clara, frente al criterio mantenido por el PP, que la forma más adecuada al interés público para la gestión de este servicio es la gestión directa, dadas sus evidentes ventajas en términos de eficacia, eficiencia, coste y beneficios sociales y ambientales. Así, frente a los casi 200 millones de euros que costará la contrata por 15 años en la opción de privatización de servicios, la gestión pública, solo con eliminar el IVA y los beneficios industriales supondría un ahorro para las arcas públicas del orden de 1.600.000 euros anuales, algo más de 24 millones de euros en estos 15 años de concesión. Esta mejor adecuación de la gestión pública frente a la privada acaba de ser reconocida por el Tribunal de Cuentas en su informe anual, donde concluye que la prestación privada del servicio de gestión de residuos en España es casi un 27% más cara que la gestión pública, cifra que se eleva hasta un 71% en el caso de la limpieza viaria. 4. Una tasa injusta e insuficiente. La ordenanza fiscal provincial reguladora de la tasa por la prestación de servicios de tratamiento de residuos municipales de la provincia de Granada incumple criterios básicos de justicia e igualdad, de asignación del principio, quien contamina paga, y de incorporación de costes no imputables a la misma. La ordenanza hace recaer sobre las rentas más bajas el peso del coste del sistema bajo una apariencia de progresividad, incumpliendo el criterio de pago por un servicio efectivamente prestado. De otro lado, el coeficiente de producción de residuos no responde a la producción real de los sujetos pasivos. La aplicación de este criterio supondrá un incremento del 100% en algunos casos, al no considerar el efecto de las puntas estacionales o viviendas desocupadas, porque el cómputo no se realiza entre personas, sino que se realiza entre las viviendas de un municipio. La ordenanza propone además un mecanismo que entendemos no ajustado a derecho por el cobro de la tasa, ya que permite a los ayuntamientos no aplicar sus valores si hacen efectivo el pago antes del 1 de mayo de cada año. Bien, voy a ir resumiendo un poquito la moción porque es un poquito extensa. Finalmente, el mecanismo propuesto por la Diputación incluye 130.967 euros de personal y medios de la Diputación que se cargan a la tasa, más de 500.000 euros por la gestión de esta y el valor del IVA de la contrata, que suma más de 925.000 euros. Y no puede derivarse a los ciudadanos, ya que se aplica el supuesto de no sujeción al servicio prestado por el ente público a cambio de contraprestación de naturaleza tributaria, por lo que no deberá exigirse el impuesto sobre la tasa o precio público. Por ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida de Huétor Vega eleva al Pleno esta moción proponiendo el siguiente acuerdo. 1. La retirada del programa provincial de residuos y el inicio de un proceso consensuado de elaboración con la participación de todos los actores implicados. 2. La paralización del proceso de privatización del servicio e iniciar el procedimiento de gestión directa, dadas sus evidentes ventajas para el interés público en términos de eficacia, eficiencia, costes, beneficios sociales y ambientales, avalados por las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas. Y punto 3. La modificación de la tasa provincial por la prestación de servicios de tratamiento de residuos sólidos urbanos en los términos descritos en esta propuesta. Gracias, don Jesús. Don José Muro. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros no estamos totalmente de acuerdo con la moción que presenta el Grupo de Izquierda Unida, pero sí tenemos claro una cosa: compartimos la filosofía. Es decir, aquí existía un ente que era el Consorcio Resur, Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos, en el que tenían representación todos los municipios de la provincia y las decisiones se tomaban de manera consensuada. Llega el Partido Popular, Gobierno de Diputación, y elimina ese consorcio con una serie de argumentos que han sido desmontados porque hablaban de deuda, y quien realmente tiene la deuda o la mayor parte de la deuda son municipios gobernados históricamente por el Partido Popular, llámese el Ayuntamiento de Granada como llámese el Ayuntamiento de Motril. Cierto que también hay algunos otros de color socialista, pero el gran montante de la deuda era consecuencia de una gestión del Partido Popular. ¿Solución que encuentra el presidente de Diputación? Pues cargarse el consorcio, establecer unas tasas desde la propia Diputación y cargarlas al ciudadano de manera directa o de manera indirecta, en algunos casos con una tasa añadida y en otros casos con una tasa añadida que han asumido los ayuntamientos, como es el caso de Huétor Vega, pero que en definitiva es un coste extra o un pago extra que incorporan o que se incorpora al bolsillo de los ciudadanos.
¿Qué reivindicamos desde el Partido Socialista? Pues cambiar el sistema y volver a la creación de un ente similar al que existía antes, en el cual tengan cabida todos los actores, como decía antes el portavoz de Izquierda Unida, y de ahí pues que salgan las decisiones reales que se tienen que aplicar, consensuadas, negociadas, debatidas, pactadas, y las que salgan seguramente que contarán con el beneplácito de todas las partes implicadas y irán indudablemente en beneficio de la ciudadanía, que es la que en definitiva recibe el servicio y paga una contraprestación, paga una tasa como contraprestación a ese servicio que está recibiendo. Como digo, no nos vamos a abstener en esta moción, pero sí reivindicamos la necesidad de establecer la creación de un ente que posibilite la toma de unas decisiones consensuadas entre todas las partes, para que no tengamos que estar en este debate de vamos a hacerlo ahora de esta manera o lo hacemos de esta otra manera. Después el Grupo Socialista trae una pregunta a pleno a la que estoy muy interesado o estamos muy interesados en ver qué opinión tiene el alcalde, porque hemos visto estos días en prensa que como consecuencia de esta disolución de Resur, o una de las consecuencias, aparte del pago de la tasa, pues se producen contrataciones a dedo, en las cuales pues el ayuntamiento o los ciudadanos de Güéjar, los grandes beneficiados, como consecuencia de que el alcalde de Güéjar y vicepresidente de la Diputación es el responsable de aquel área y el que mete a sus ciudadanos a trabajar. Es decir, todo eso con un ente gestor, pues seguramente que estaría evitado y estaríamos hablando de unas situaciones pues mucho más justas y mucho más lógicas. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, don José. Don Constantino. Gracias, señor presidente. Verdaderamente no entiendo cómo un tema que compete a la Diputación directamente y en donde ya ha sido debatido convenientemente y del cual conocemos el resultado del debate, es expuesto en este ayuntamiento. Ustedes mismos, señores de Izquierda Unida, reconocen que corresponde a la Diputación la determinación de la forma de prestación de servicios. Y aún así, aquí estamos. Sin entrar en la exposición de motivos y en lo relativo a sus propuestas de acuerdo, me llama mucho la atención de que soliciten la retirada del programa provincial de residuos por falta de consenso y de participación de todos los actores implicados, cuando desde diciembre de 2012 hay creada una comisión para el estudio de la memoria sobre el tratamiento y en el cual se sigue esperando la participación de los grupos de la oposición. Por ello no han aparecido para nada. También piden la modificación de la tasa provincial sobre estos servicios por injusta e ineficiente y hablan de un trato desfavorable, pero olvidan mencionar las reducciones a parados de un 100% o a las familias numerosas, jubilados y pensionistas de un 50%. También olvidan decir que la tasa media fijada es de unos 20,78 euros por tonelada, mientras que, por ejemplo, en Almería son 39,52, 48,32 en Cádiz, 40,81 en Córdoba o 39,66 en Málaga o 58 en Sevilla. Por último, y en relación a la injusta ineficiencia de esta tasa, les recomiendo se lean la reciente sentencia de la sección segunda de la Sala de los Contenciosos Administrativos del Tribunal Supremo de fecha de 4 de enero de 2013, que tratando sobre la tasa de basura reproducen los mismos fundamentos en que se han utilizado en la elaboración de esta tasa, aprobada por la Diputación Provincial de Granada, dándole a esta la máxima cobertura legal y garantía de rigor en su elaboración. Por todo ello y en la creencia de que habiendo sido más que debatida la presente proposición en su ámbito debido y conociendo el resultado de dicho debate, el Grupo del Partido Popular de Huatorvega no la apoyará y por lo tanto votará en su contra. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, don Constantino. ¿Alguna otra intervención? Don Jesús. Muchas gracias. Yo no he dicho en ningún momento, yo no he hablado de los parados, pero si quieres podemos hablar de todas las tasas y las reducciones. Yo únicamente he dicho que la tasa no es lineal. Mientras se indican una serie de apartados a la gente que le tienen que cobrar según los criterios, vemos la tasa que está un poquito hacia abajo, que no es una subida
lineal y proporcionada a los parámetros que anteriormente se ha dicho. Entonces, aquí vemos que actualmente el gran pastel de la economía de la Granada del siglo XXI es la basura. No es ni más ni menos. Durante un periodo de una concesión de 15 años se tiene previsto alcanzar los 200 millones de euros y en inversión unos 70 millones de euros. Pero claro, el PP para esto tenía que hacer dos cositas. Primero, eliminar Resur, donde el 60% de la deuda la tenía Granada y Motril, y otra cosa, también quería eliminar a los ayuntamientos de otros colores políticos para eliminarlos de ese consorcio. Y también tenía que conseguir, eliminando el Resur, poner un sistema de recaudación que beneficie a las multinacionales, no a los ayuntamientos. El nuevo sistema es insostenible, porque elimina los ciclos cortos y aumenta el número de desplazamientos de transporte a Alendín. La propuesta que se hace de Izquierda Unida es, aparte de los contenedores que ya existen, la creación de otro contenedor que sea exclusivo de materia orgánica, donde vayan únicamente la materia orgánica, y se cree otro contenedor nuevo donde vayan los demás residuos. Para evitar y hacer, o mejor dicho, para no evitar, para hacer una selección previa antes de su transporte. Porque díganme ustedes dónde van a echar pues las bombillas o las tazas, dónde se echan. Es decir, lo que nosotros proponemos es un sistema alternativo donde se eliminen los circuitos cortos y donde aumenten los desplazamientos a las plantas comarcales. Es decir, que no haya una planta provincial, sino que se creen plantas comarcales donde se le dé trabajo y asesoramiento a todas las personas de cada comarca donde puedan establecer un sistema de empleo público. Muchas gracias. Gracias, don José. Gracias de nuevo, señor presidente. A mí me sorprende la intervención del portavoz del Grupo Popular cuando habla de exenciones en las tasas para parados, para familias numerosas, para jubilados, etcétera, etcétera. A él también se le olvida decir que esas exenciones recaen directamente sobre el resto de los usuarios. Todos sabemos que una tasa tiene que compensar el coste del servicio y si se está eximiendo de su pago a determinados colectivos, el resto de los ciudadanos tienen que aportar la totalidad del coste del servicio mediante el pago de la tasa. Creo que tampoco es para tirar muchos cohetes, es decir, que no es ningún mérito, que al final son los ciudadanos los que están pagando o estamos pagando la deuda de esos municipios a los que ha hecho referencia el portavoz del Grupo de Izquierda Unida y a los que yo me refería en mi primera intervención, gobernados directamente por el Partido Popular, cuando además, supuestamente, y si se han hecho las cosas bien, esos ciudadanos de esos municipios han pagado sus tasas correspondientes por el servicio que estaban recibiendo. Lo que pasa es que los gestores de esos ayuntamientos no han revertido ese ingreso en pagar a Resur o en pagar las cuotas correspondientes por el tratamiento de la basura. Y otra realidad también muy a tener en cuenta, y es el negocio en el que normalmente se mueve el Partido Popular, es coger inversiones públicas y entregarlas a manos privadas. Todos sabemos la gran inversión que ha hecho la Junta de Andalucía en la planta de tratamiento de residuos y ahora se le entrega a una empresa privada para que obtenga la mayor cantidad de beneficios y para que se lo distribuya entre sus accionistas. No nos parece justo y como no nos parece justo, le echamos la culpa a quien está gestionando y quien está gestionando de manera directa es la Diputación Provincial de Granada, porque se ha encargado, como bien se ha dicho aquí ya, de eliminar al resto de los actores que integraban aquel consorcio de residuos sólidos urbanos. Ese consorcio que desapareció, en el que, insisto, tal y como decía antes, se tomaban las decisiones de manera consensuada y con el apoyo de las mayorías necesarias, pues ahora las toman dos personas en Diputación, el presidente y el vicepresidente, y los demás pues sufrimos las consecuencias y pagamos las tasas o las cuotas correspondientes. No estamos de acuerdo y como no estamos de acuerdo creemos y reivindicamos la necesidad de la creación de un ente, de un consorcio como existía antes, en el cual esas decisiones, las que sean,
establecer una tasa, bajarla, subirla, aplicar una gestión directa, aplicar una gestión indirecta, se tomen con el consenso de todos. Muchas gracias. Gracias, don José Muro. Yo simplemente decir, si don Constantino ahora quiere intervenir también, que yo he estado en las reuniones del consorcio, a las que de Resur, como llama usted, a las que prácticamente no asistía nadie, y al final Resur tenía o ponían allí a funcionar para gestionar pues a la gente que el presidente de Diputación en su momento quería. Las votaciones, pues en este caso la mayoría la tenía el Partido Popular, y en otros años, en el mandato en que yo estuve anteriormente, 2003-2007, pues por mucho que dijéramos allí, las decisiones, como la mayoría la tenía el PSOE, las tomaba el PSOE. De consensuado o nada, allí se tomaba lo que decía el presidente de turno, que tenía la mayoría absoluta a través de los pueblos gobernados en los distintos sitios de Granada. Y eso es como funcionaba. Respecto del oscurantismo que dice la moción, yo sí tengo que decirle que de oscurantismo nada. Esta ordenanza se expuso antes de aprobarla en el Palacio de Congresos, donde asistieron prácticamente todos los alcaldes, todos, de todos los signos políticos, donde asistieron acompañados de los interventores y de los secretarios, donde hubo opiniones contrapuestas, y posteriormente fue cuando se aprobó, pero que se explicó largo y tendido. Yo recuerdo estar allí, después de explicarla, debatiendo más de 2 horas, y con opiniones de algunos alcaldes socialistas que en ese momento yo también compartía, y puede que siga compartiendo, porque desde mi punto de vista no es el mejor criterio el tema de cobrar en función del IBI, pero es el que los técnicos en Diputación han dicho que es el más legal que se puede utilizar, y el que han utilizado. ¿Don Constantino? ¿Quién? Gracias, señor presidente. No, simplemente recalcar y recordar de que esto es un tema que ya ha sido debatido convenientemente y más que de sobra, que, como usted bien dice, de oscurantismo ninguno, y que por mucho que queramos patalear, esta decisión o esta moción ya en su momento fue tomada. Ya llevando unos meses como lleva funcionando, sin que haya ningún problema, pues no entiendo por qué viene ahora a hablar de la deuda del Ayuntamiento de Granada, del de Motril, de verdad no lo entiendo, el de Armilla, en fin, y otros ayuntamientos. Pero si es que de verdad volvemos a lo mismo, esto ya está funcionando, está sirviendo el método que se ha adoptado. Le recuerdo la recomendación que le he dado de leer la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, y sobra. Es que francamente, esta moción sobra traerla, sobre todo con el tiempo que ha pasado y funcionando ya está. Por cierto, es muy bien leída, se nota muy bien copiada de la de allí, sin ninguna modificación. Entonces vuelvo a lo mismo, esto es una moción más tipo de la que demanda el partido y que hay que defenderla a capa y espada. Sencillamente, don Mariano, yo no creo que merezca la pena seguir en el debate de esta moción. Gracias, señor presidente. Gracias, don Constantino. Brevemente, don Jesús. Muchas gracias. Yo la presenté para el pleno anterior, 2 meses atrás. Pero bueno, si a usted le molesta que se debatan las cosas, pues si no le molestan, sobraban las palabras que usted ha dicho. Yo veo usted dice que yo defiendo a capa y espada lo que dice mi partido. No, hay mociones que me parecen bien, me parecen correctas, las presento. Otras no me parecen correctas y no las presento. Pero yo sí puedo tener la conciencia muy limpia y puedo ir con la cabeza muy alta de que yo no le debo nada a nadie de Izquierda Unida, de que a mí Izquierda Unida no me ha dado un duro, de que a mí Izquierda Unida no me ha colocado en ningún puesto de trabajo. Entonces yo soy totalmente autónomo para tomar decisiones si quiero o no quiero presentar mociones, si estoy o no estoy de acuerdo para presentar mociones con Izquierda Unida. Muchas gracias. Gracias, don Jesús. ¿Alguna otra intervención? Don Constantino, brevemente. Buen intento. Volvemos al tema de siempre. No voy a entrar por el aro, pero lo que sí le digo que yo sí me debo, y el partido también. Nos debemos a la provincia, al pueblo y a la gente de Granada, y que aquí no estamos para perder el tiempo.
Usted puede traer las mociones que quiera. A mí me encanta debatir con usted, lo paso como un enano. No se puede hacer usted una idea de la satisfacción que es para mí demostrarle una vez y otra en la equivocación que está. Si lo que usted busca es precisamente eso, el enfrentamiento personal, en mí no lo va a encontrar. Tenga usted por seguro, díganos lo que nos diga. Muchas gracias, señor presidente. Los contactinos, recordad que algunos, por estar en un determinado partido, en vez de estar trabajando por ahí lejos, están trabajando en Huerta Vega o en Granada. Sometemos el punto a votación. A ver. Bien. No se aprueba con 11 votos a favor, una abstención, dos abstenciones y uno a favor, 11 en contra y dos abstenciones. Pasamos a al siguiente punto, proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre el impuesto a las grandes superficies comerciales en defensa del pequeño comercio andaluz. Dictamen de la Comisión Informativa, por favor. Visto el expediente, esta comisión informativa de 27 de marzo de 2014 acordó por 3 votos a favor correspondientes a los grupos municipales Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria para Andalucía y 8 abstenciones correspondientes al Grupo Municipal Partido Popular someter al Pleno el siguiente dictamen propuesta de acuerdo. Punto único, aprobar la proposición presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida sobre el impuesto a las grandes superficies comerciales en defensa del pequeño comercio andaluz. Gracias. Don Jesús. Muchas gracias. Antes quisiera hacer una puntualización sobre el punto anterior, lo que ha dicho usted, señor alcalde. Es verdad, es cierto, yo gracias a que soy concejal, no miembro de Izquierda Unida, concejal, y elegido por el pueblo, estoy aquí. Pero a mí no se me caen los anillos si me tuviera que volver a traer a mi sitio de trabajo. De hecho, este año he estado 1 mes y medio trabajando en mi puesto de trabajo, al cual estoy muy orgulloso de pertenecer en aquella región. Si nos podemos hablar de beneficios políticos, usted es el que más se tendría que callar cobrando lo que usted está cobrando y permitiéndole la exclusividad y ser autónomo. Rogaría a don Jesús que se atuviera al punto del orden del día. Sí, es que usted habla de lo que le parece cuando le parece, entonces... Lo ha sacado, perdón, lo ha sacado usted. Lo estoy copiando. Lo ha sacado. En fin. La Junta de Andalucía, junto a los sindicatos mayoritarios, las asociaciones de pequeño y mediano comercio y la de los consumidores, tienen una posición muy definida sobre la defensa del modelo comercial andaluz. Ya en la Ley del Comercio de Interior de Andalucía se reconoce la importancia del tejido comercial andaluz en composición compacta y tradicional de nuestros municipios. En nuestra comunidad el comercio aporta el 12% del PIB de Andalucía y casi medio millón de personas trabajan en el sector comercial andaluz, lo que 1 de cada 5 personas trabajadoras estén ocupadas en actividades comerciales. El 97% de los establecimientos comerciales corresponden a microempresas. El 99,65% del total de establecimientos comerciales son pymes, que es donde trabajan la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras que trabajan en el sector comercial de la comunidad autónoma andaluza. Nuestra comunidad autónoma debe de velar a través de medidas proteccionistas por el comercio que genera empleo en tiempos de crisis, por el comercio que genera economía y por el comercio que conforma nuestras ciudades y dan vida a nuestros pueblos. Este comercio es el pequeño y mediano que en Andalucía da empleo a más de 450.000 personas frente a los 20.000 que emplean las grandes superficies. Un formato que, a pesar de tener pérdidas, no despide en contra de los puestos que destruyen las grandes superficies, aun teniendo beneficios. Las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy han roto el equilibrio consensuado que existía en el sector comercial en Andalucía, con medidas directas como la liberalización de horarios y de rebajas, que han sido impuestas sin consultar a los agentes socioeconómicos, respondiendo a los intereses exclusivos de las grandes superficies y vulnerando el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Decreto que está impugnado por parte de la Junta ante el Tribunal Constitucional. Según el Banco Central Europeo, en España los créditos de menos de 1 millón de euros concebidos a pymes tuvieron un tipo de interés en abril de 2013 de 5,36, frente a los 2,68 de interés que tuvieron los préstamos de más de 1 millón de euros de las grandes empresas. Una diferencia entre ambos de 2,74 puntos en el tipo de interés, cuando la diferencia media en la zona euro es de 1,65. Además de las dificultades para acceder a la financiación, una vez que logran recursos de las entidades financieras, los pequeños comercios españoles pagan mucho más que las grandes empresas.
Las grandes superficies, por su formato comercial, ubicación y actividad, producen impactos negativos que afectan a la vida colectiva, particularmente a la ordenación del territorio, al medio ambiente, a las infraestructuras públicas y al tejido y actividades de los núcleos urbanos, sin asumir los correspondientes costes económicos, sociales y ambientales. En estos momentos son necesarias políticas y medidas contra la crisis, centradas en restablecer el equilibrio entre formatos comerciales y en la defensa del interés general del sector. En el acuerdo del Gobierno entre PSOE e Izquierda Unida se adoptó el compromiso de dotar de mayor progresividad al sistema fiscal andaluz, con impuestos redistributivos, progresivos, verdes y justos. La creación de un impuesto a las grandes superficies en Andalucía cumple con dicho compromiso y, además, es una útil herramienta anticrisis, ya que su recaudación permite financiar programas de la mejora del medio ambiente, la creación de espacios verdes de uso público y apoyo al pequeño y mediano comercio y de fomento, mantenimiento y creación de empleo en el sector comercial. El Pleno del Ayuntamiento de Botorvega acuerda los siguientes puntos. 1. Respaldar y promover la iniciativa de diversas organizaciones sociales para la implantación en Andalucía de un impuesto a las grandes superficies comerciales que venga a compensar las externalidades negativas que las grandes superficies generan en nuestro territorio y que los recursos recaudados sean destinados al pequeño y mediano comercio andaluz. 2. Instar a la Junta de Andalucía a aprobar este impuesto de manera urgente ante las dificultades que atraviesan los pequeños y medianos comercios en nuestros pueblos y ciudades. Y punto 3. Trasladar este acuerdo al Parlamento de Andalucía y a la Consejería de Turismo y Comercio. Gracias. José Muro. Sí, señor alcalde, muchas gracias. Pues independientemente del signo de la votación del Grupo Socialista en Diputación Provincial, pues tal y como trasladábamos en las comisiones informativas, nuestro grupo a nivel local va a apoyar esta moción que presenta Izquierda Unida. Y lo hace porque entiende que el comercio, el pequeño y mediano comercio, está luchando en una situación de desigualdad importante. Por el ejemplo que acaba de poner el representante del grupo de Izquierda Unida con respecto a los préstamos que reciben una y otras empresas, y por otra serie de razones que son evidentes y que todos conocemos. No es fácil competir con las grandes superficies en igualdad de condiciones y como consecuencia de ello, todos hemos visto como el pequeño comercio local, en el ámbito de Botorvega o en el ámbito de Granada o en cualquier otro ámbito, ha sufrido las consecuencias de la apertura progresiva de distintas superficies comerciales, que son muy legítimas de estar en el libre mercado y plantear mejores servicios o mejores precios a la ciudadanía en general, pero creemos en la necesidad de establecer medidas compensatorias que apoyen a ese pequeño comercio, que en los actuales momentos pues parece que es una de las pocas posibilidades de empleo que tiene la ciudadanía, y de hecho pues todos vemos cómo están floreciendo pequeños comercios en el ámbito hueteño o en cualquier otro ámbito como única salida que tiene la gente para intentar escaparse de la lacra del paro. Si favorecemos esa implantación mediante esa creación de un impuesto a las grandes superficies, que a su vez revierta en el pequeño comercio, pues seguramente que estaremos limando de alguna manera esas dificultades. No es menos cierto, como se dijo también en las comisiones informativas, que las grandes superficies no van a asumir de su bolsillo esos posibles impuestos y los van a repercutir luego en el precio final de los productos que ofrecen al ciudadano, pero es evidente que ese tipo de política irá de alguna forma compensando las diferencias que existen entre un tipo de comercio y el otro. Entonces, pues estamos absolutamente de acuerdo con la implantación de una medida de este tipo y estamos de acuerdo en trasladarle esta petición al Gobierno de la Junta para que a su vez lo traslade al Gobierno central y el Gobierno central pues decida establecer medidas que no vayan siempre en favor de los grandes, sino que algunas veces vayan también en favor de los menos grandes. Y en consecuencia, como he dicho, pues vamos a apoyar esta moción. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Bien, antes de empezar mi intervención, recordarle al señor Muros que yo no le he dicho nada de que este debate se hubiera producido en la Diputación. Se lo dije que fue en la Junta de Andalucía, donde se había debatido y ustedes no habían apoyado a Izquierda Unida.
de la Diputación no he dicho nada, pero en fin. Bien, en primer lugar me gustaría saber qué se entienden o qué entienden ustedes, los señores de Izquierda Unida, por grandes superficies comerciales. Porque tengamos en cuenta que muchas de ellas en realidad están formadas por pequeñas y medianas empresas que tienen sus tiendas o puntos de distribución y venta en esas macroinstalaciones. La petición de un impuesto especial a este tipo de instalaciones entra en contradicción con su pretendida defensa del pequeño y mediano comercio andaluz. ¿Qué entienden ustedes como gran superficie comercial? Algo que sea más grande que un pequeño comercio, supongo. Un Merca 80, un centro comercial Neptuno, un centro comercial Al Sur. Todos estos complejos están formados por eso, pequeñas y medianas empresas que exponen y venden sus productos, incluso algunos de elaboración propia. Es cierto que también encontramos establecimientos de grandes marcas a nivel nacional e incluso internacional, pero un impuesto especial afectaría a todos por igual. Además, ustedes saben, como nosotros, que en realidad quien pagaría ese incremento en el gasto de esos comercios sería al final el consumidor, por lo que en cierta forma estaríamos hablando de una especie de impuesto indirecto, un impuesto de esos que ustedes tanto odian. Pero hablemos claro, detrás de su soflama en defensa del pequeño comercio andaluz, lo que en realidad se esconde es de nuevo un ataque a las grandes empresas. Ustedes hablan de que se producen impactos negativos que afectan a la vida colectiva, particularmente a la ordenación del territorio, al medio ambiente, a las infraestructuras públicas y al tejido y actividades de núcleo urbano, sin asumir los correspondientes costes económicos y sociales. Supongo que al menos con este razonamiento sus compañeros de partido, de Izquierda Unida, no habrán presentado esta moción, por ejemplo, en ayuntamientos como Pulianes, en donde la instalación de un parque comercial está generando beneficios al municipio y a la par que crea algunos puestos de trabajo. Y por favor, no hagamos demagogia con lo de impactos medioambientales y la ordenación del territorio. Saben perfectamente que un proyecto, y sobre todo de esta envergadura, conlleva todos los estudios y permisos habidos y por haber que sean necesarios, y sobre todo desde la Junta de Andalucía. En su ataque, a los grandes no se dan cuenta de que en realidad lo único que pueden provocar es el efecto adverso. La subida de impuestos puede provocar una subida de precios, una disminución de personal laboral o, si las cuentas no cuadran, el cierre, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. Un pequeño y mediano comercio ante situaciones similares ha aguantado todo lo que puede hasta que ya no puede más y cierra. Una gran empresa, en cuanto se le pone un poco más difícil el tema, corta por el camino de en medio y cierra y se acabó. En vez de querer colgarse la medalla del saneamiento de la arca de la Junta de Andalucía inventándose impuestos especiales, dejen esa tarea, como siempre, a sus compañeros del PSOE. Inviertan su tiempo en ver cómo mejorar de verdad las condiciones de los pequeños y medianos empresarios, pero no a costa de otros. Después de todo lo expuesto y en la creencia de que esta proposición es un brindis al sol, este grupo del Partido Popular no puede apoyarla y por consiguiente votará en contra. Gracias, señor presidente. Gracias, don José. Muy brevemente, por alusiones, yo no he dicho que el señor portavoz del Partido Popular haya dicho o haya dejado de decirlo de Diputación. He dicho que esto se ha debatido en Diputación y se debatió el día 30 de enero de 2014 en la moción que presenta Izquierda Unida, que en el punto 12º del orden del día se sometió a votación, se sometió a debate. Yo no he dicho que usted haya dicho. Léase un poco la documentación, usted está allí muy cerca de donde se celebran los plenos y tenga la información un poco más fresca para que no cometa estos lapsus que comete. Simplemente he dicho que fue en Diputación, que en Diputación el Grupo Socialista se abstuvo y que aquí en Huerta el Grupo Socialista va a votar a favor. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Es una cosa si estoy de acuerdo con usted. Usted ha dicho al final que no se puede ayudar a los demás a costa de unos terceros. Pues así se lo dice usted a su presidente del gobierno, porque le hemos ayudado, a costa de los demás, hemos ayudado a los bancos, vamos a ayudar a la autopista, a costa de los demás. Eso se lo dice usted. Le dice el mismo mensaje a Sebastián Pérez, que cuando vaya al Senado, uno de los muchísimos cargos que ocupa, usted se lo dice. Yo no sabía que aquí en el Partido Popular teníais aquí en Huerta del Vega accionariado de Vesca, de Springfield, de Corte Inglés. Yo no sabía. A ver si saben ustedes qué comercio del Al Sur
o del Serrallo Plaza son de gente que ha montado allí su negocio, porque del Serrallo yo conozco como mucho. Los demás son todos grandes cadenas. Vesca, Springfield, Pull&Bear, El Corte Inglés. Bueno, ya de alimentación ya ni te cuento. Massimo Dutti, H&M. Vamos, si esas tiendas son de un ciudadano de Huerta Vega, que me lo digan, porque no lo sé. Entonces yo deduzco que con lo que usted dice no quieren ustedes ayudar a pequeño y mediano empresario, ¿no? Porque hay una propuesta muy fácil que la hemos puesto encima de la mesa. Ahora, para decir que no a algo, nosotros casi siempre que decimos que no, proponemos una alternativa. ¿Dónde está la alternativa de su partido para ayudar al pequeño comercio? Resulta que a las grandes superficies no hace falta apretarle las clavijas para que se vayan del país. Ya hace unos años, cuando tenían unos impuestos bajísimos, ya se descentralizaban, ya se iban a Marruecos. De eso no decimos nada. Ya se iban años atrás, incluso antes de apretarle las clavijas, que no se les ha apretado nunca. Y luego no hago demagogia con el impacto medioambiental. Resulta que en Granada el Serrallo Plaza está metido en fiscalía. No sé si usted lo sabe. Y quien tenía que hacer los informes era el Ayuntamiento de Granada. Y lo que está metido en fiscalía es un restaurante que hay fuera, que se llama Perclar, donde el terreno exterior solamente se podía utilizar menos del 10% en uso privado. Y si tiene usted algo que decir, pida la palabra y hablamos, pero no me interrumpa. Entonces, luego también con el tema del impacto medioambiental, pues dígame usted si no se crean grandes burbujas de calor referente a los centros comerciales. Dígame en el Serrallo Plaza si no hay una condensación de vehículos enorme, si no hay atascos. Esos no son impactos ambientales. Eso me lo estoy inventando yo. Cuando se abra en Nevada, dígame usted lo que se va a formar ahí. Dígame, si eso no son impactos medioambientales, no, porque no solamente el impacto medioambiental no es solamente la contaminación, sino hay impacto visual, impacto auditivo. Aquí veo que no están a favor de apoyar al pequeño comercio, a ver si luego van por los comercios de Huerta Vega pidiendo el voto y van echando pues su típica charla. No sé si lo hará mejor su partido, lo hará mejor o peor, pero lo que han demostrado hoy ustedes es que no están a favor de ayudar al pequeño y mediano comercio. Muchas gracias. No. Gracias, señor presidente. Vamos a ver, volviendo, y no quiero entrar en debate al señor Muro, yo recuerdo las comisiones informativas en las cuales usted no sabía si se había debatido, se había visto, ahora resulta que se sabe que se había visto en Diputación. Pero mi error es el que usted nos engañó, nos mintió en las comisiones informativas y ahora quiere demostrarlo. Pero en fin, vuelvo a equivocarme. Es que sigo dándole un voto de confianza, señor Muro, pero sigo equivocándome. Mire, precisamente que a lo mejor creo que ha dicho usted, don Jesús, el Alsur está en Fiscalía, es precisamente por eso, o el Serrallo, es porque en realidad ha habido unos estudios y en lo que sea pues se han tenido que equivocar. Parece ser que es un restaurante, o sea, dentro de todo lo que es el complejo hay una pequeña parte que no está en condiciones. ¿Me está usted dando la razón? Hay estudios, se hacen estudios medioambientales, pero es que hasta el más estudioso y el más experto se puede equivocar. El tema del Serrallo con el tema de tráfico, pues posiblemente, pues sí, además es una cosa que nosotros directamente sufrimos y que estamos intentando, en la medida de lo posible, intentar solucionar. Ya le digo, eso demuestra que en efecto se producen esos estudios medioambientales y de impacto visual. Por supuesto, a ustedes no les cuadra, no les gusta, no son sus estudios, no son los nuestros tampoco, pero nosotros sí sabemos acatar lo que los expertos hacen y lo que los expertos estudian. Ustedes, parece ser que cualquier norma, cualquier historia, cualquier ley que esté negro sobre blanco, a ustedes les altera bastante. Nada más, señor presidente, gracias. Don Constantino, ¿alguna otra? Don José, brevemente. De nuevo por alusiones. Yo no sé si le mentí o no le mentí al señor Constantino, que no tiene nada que ver lo que hablamos en las comisiones informativas con el debate que tenemos aquí ahora mismo en este momento. Si es que me sale así de naturaleza, ¿qué quiere que haga? Constantino. ¿Le gusta más así? Con la NS también sé decirlo. Constantino. Don Constantino. Que la realidad
es que la intervención mía hablaba del debate que se había producido en Diputación y usted ha salido diciendo que no había dicho eso. Si es que yo no he dicho que usted lo haya dicho. Simplemente he constatado un hecho que está recogido en el acta del pleno celebrado en Diputación el 30 de enero, en el cual pues se debate esta moción y hay un sentido de la votación. Y lo he utilizado para decir que este grupo socialista va a votar de manera diferente a como votaron mis compañeros en Diputación. Simplemente, no sé a qué viene lo de mentir, ni lo de engañar, ni si he dicho una cosa, ni si he dejado de decir otra. Que vamos a votar a favor de la moción porque creemos en el pequeño comercio y en la línea que he dicho antes, creemos también que en este momento es una de las pocas posibilidades que tiene el ciudadano de a pie para poder escapar de la lacra del paro. Muchas gracias. Gracias. Brevemente. Es para que me aclare una cosilla. Lo de las leyes negro sobre blanco, que estamos en contra, yo eso no lo sé. No sé a lo que se refiere. ¿Será a que desde Izquierda Unida, desde Granada, el portavoz fue el único que denunció la ilegalidad del Serrallo y se la han admitido a trámite? Porque, vamos, denunciar algo que creemos que esté ilegal está en contra de la ley, porque yo, si lo he entendido así, vamos, yo es que lo entendí así. Si no es lo que usted quería decir, le ruego que me lo explique, porque, vamos, no es estar en contra de una serie de normas, coger y denunciar algo que creemos que esté ilegal. Gracias, don Jesús. Que estén las cosas en la Fiscalía no quiere decir que sean ilegales, todo se demostrará. Aclarar simplemente que los estudios medioambientales y paisajísticos, etcétera, quien lo aprueba es la propia Junta de Andalucía, en la que ahora gobierna PSOE Izquierda Unida. Ellos son quienes aprueban los estudios. Sin un estudio aprobado por la Junta de Andalucía no se hubiera abierto el Serrallo Plaza, ni en Nevada, etcétera. Bueno, en Nevada todavía no está abierto, ¿no? Lo que sí es curioso, ¿no?, que yo no tenía ni idea la cantidad de marcas que hay en el Serrallo Plaza y tal, ni idea, vamos, la cantidad de marcas que comenta usted. Lo que sí sé, no por la utilización mía, sino por personas que me lo comentan, es que hay gente del pueblo trabajando allí en el Serrallo Plaza también. Hay muchas personas del pueblo trabajando y limpiando, etcétera, etcétera. Este equipo de gobierno no ve o va a votar en contra de esta moción porque cree que la solución para beneficiar o favorecer, que todos queremos, al pequeño comercio o a los autónomos, no es marcar o gravar con impuestos a los otros más grandes, sino sería beneficiar de otra forma, a través de esos mismos impuestos de seguridad social, etcétera, beneficiar al pequeño y mediano comercio, no gravando a los grandes. Bien, sometemos el punto a votación. Bien, pues por 11 votos en contra y 3 a favor no se aprueba la moción. Pasamos al punto número 10, proposición del Grupo Municipal del PSOE relativa a la adopción de medidas para combatir la pobreza energética. Dictamen de la Comisión Informativa, por favor. Visto el expediente, esta Comisión Informativa de Gobernación de 27 de marzo de 2014 acuerda por 3 votos a favor, correspondiente a los grupos municipales Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, y 8 abstenciones, correspondiente al Grupo Municipal Partido Popular, someter al Pleno el siguiente dictamen propuesta de acuerdo. Único, aprobar la proposición del Grupo Municipal Socialista relativa a la adopción de medidas para combatir la pobreza energética. Gracias. Don José Muro. Muchas gracias, señor presidente. Voy a intentar leer la exposición de motivos y luego los puntos de acuerdo en el tiempo reglamentario. Decir que no es para compartir, es para combatir. Señor alcalde, se le ha trasladado ahí una palabra. Y dice lo siguiente: en los últimos años una nueva forma de pobreza, la pobreza energética, se ha extendido por las sociedades desarrolladas. La pobreza energética se define como aquella situación que sufren los hogares cuyos miembros son incapaces de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y o cuando se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos al pago de la factura energética de sus viviendas. Diversos estudios situaban la tasa de la pobreza energética española en el 10% de la población. Esta cifra resulta inasumible y sus causas tienen mucho que ver con la inacción de un gobierno de derechas que abandonó las políticas de eficiencia energética, aumenta los costes de la energía y practica una política económica que devalúa los salarios, haciendo más difícil a la ciudadanía hacer frente a gastos básicos como lo es el vinculado con el acceso a la energía. En nuestro país pagamos la luz más cara de Europa
y ante esto nos encontramos con un Gobierno de la nación con una política insensible ante una pobreza energética. Es una política insensible que da la espalda a la ciudadanía porque no solo nos encontramos con un Gobierno que sube la luz, sino que además no atiende a las propuestas y reclamaciones para combatir la pobreza energética, al tiempo que trata de endurecer los requisitos de acceso al bono social. El pasado verano, el Ministerio de Industria trató de establecer mínimos de renta para acogerse al bono social eléctrico, una tarifa de la que pueden beneficiarse todas las familias numerosas, pensionistas y desempleados, y que el Gobierno pretendía limitar. El bono social, que en Andalucía beneficia en torno a 480.000 beneficiarios, valga la redundancia, fue impulsado en 2009 por el Gobierno socialista. Los socialistas estamos en contra de que se endurezcan los requisitos para acceder al bono social y estamos demostrando con el ejemplo una alternativa en política energética a favor de las personas más desfavorecidas. El Gobierno de la Junta de Andalucía está estudiando cómo garantizar esos servicios básicos a los colectivos sociales más vulnerables, en concreto hogares donde se perciba el salario social. Los socialistas entendemos que no podemos permitir que millones de familias estén al borde de la pobreza energética, que no puedan pagar la luz y que la reforma del sector eléctrico sirva para que las grandes compañías ganen y las y los consumidores pierdan. Los socialistas defendemos un marco de cobertura social sobre un servicio mínimo de suministro de energía, electricidad y gas, que garantice que ningún hogar pueda ser privado de un mínimo de cobertura de subsistencia entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, fecha en la que ese aporte energético, como todos podemos creer, es mucho más necesario. En este sentido, urge, entre otras acciones, incorporar al combate contra la pobreza energética como prioridad de la política energética española. Resulta especialmente necesario abordar medidas para aquellos casos en los cuales la pobreza deriva a situaciones de exclusión energética, con los riesgos que ello comporta singularmente para las personas más vulnerables, niños, ancianos y enfermos. Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huetor Vega propone los siguientes acuerdos. Primero, el Pleno del Ayuntamiento de Huetor Vega insta al Gobierno de España a poner en marcha una tregua energética que permita poner freno a la desbocada subida del precio de la luz que tanto daño está haciendo a las economías familiares y a la competitividad de las empresas, así como a implantar un sistema de precios más justos para la energía y el agua. Segundo, el Pleno del Ayuntamiento de Huetor Vega insta al Gobierno de España a la transposición íntegra y adecuada de las directivas 2009/73 y 2009/72 de la Comunidad Europea del mercado interior de electricidad y gas, incorporando el combate contra la pobreza energética como prioridad de la política energética española y contemplar una partida presupuestaria específica suficientemente dotada para combatir la pobreza energética en este país. Tercero, el Pleno del Ayuntamiento de Huetor Vega insta al Gobierno de España a aprobar con la mayor urgencia posible una estrategia para la erradicación de la pobreza energética en la que involucre a las empresas energéticas con medidas a desarrollar tanto en la ciudad como en el mundo rural y, entre otras, las siguientes. Revisar la actual y nociva política energética del Ejecutivo, impulsando el sector de las energías renovables, priorizar la rehabilitación y eficiencia energética de los hogares, incorporar criterios de pobreza energética en la revisión del sistema de déficit de la tarifa eléctrica, que se viene traduciendo en aumento de la factura eléctrica de los hogares, mantener el bono social y extenderlo a otro tipo de energía doméstica como el gas natural y el gas embotellado, el butano, y finalmente articular medidas tendentes a mejorar la capacidad de pago de los hogares afectados por la pobreza energética en las épocas de frío y calor intenso, que es cuando más lo necesitan. En esta estrategia, el Gobierno deberá involucrarse con las empresas energéticas. Muchas gracias. Gracias. Don Jesús. Muchas gracias. El Grupo Municipal de Izquierda Unida va a apoyar la moción porque entendemos que, al igual que hacen otros colectivos de forma altruista, como es estos desahucios ya, aparte de dedicarse a que a la gente no la echen de su propia casa, también se está dedicando a que todas las personas tengan los suministros, tengan luz y agua. Entendemos que son requisitos indispensables para tener una vida digna, porque ya la solución no solamente consiste en darle a la gente que no tiene recursos el kilo de lentejas o el kilo de arroz, es que luego no tienen luz, no tienen gas, no tienen agua para cocinar
estos alimentos, ¿no? De aquí creemos que entre todos los grupos políticos debemos sacar esta moción adelante y apoyar a toda la gente que viva en el término de pobreza energética. No olvidemos que en el año 2004 fue cuando Aznar privatizó Endesa, y de ese año hasta el día de hoy, es decir, han pasado 10 años, ha aumentado la electricidad un 80%. Entendemos que algo tan básico como la luz no debe ser motivo de privatización y mucho menos de especulación. Muchas gracias. Gracias, don Jesús. Don Constantino. Gracias, señor presidente. Desde el Partido Socialista saben y conocen que desde el Gobierno del Partido Popular en Madrid se están elaborando una serie de leyes y medidas para poder combatir, entre otras lacras, la llamada pobreza energética. Si vemos datos del Instituto Nacional de Estadística sobre las tarifas eléctricas, podemos apreciar como entre los años 2005 y 2012 estas se han llegado a incrementar un 63%. Pero también podremos observar como en octubre de 2012 hubo una reducción del 1,9%, en enero de 2013 se redujo un 4,2% y en abril un 6,2%. ¿Eso fue fruto de la casualidad o del esfuerzo de un Gobierno preocupado por la situación actual y que está trabajando para paliar, en la medida de lo posible, los efectos de la crisis? Desde este grupo del Partido Popular podemos garantizar que todas las propuestas de acuerdo, y muchas más, que el Partido Socialista expone, se están estudiando y algunas de ellas poniéndose en práctica, incluidas las directivas de la Comunidad Europea, a fin de garantizar un suministro eléctrico a menor coste, a reforzar los mecanismos de protección al consumidor, a mantener el bono social que actualmente cubre a más de 2,5 millones de personas o de usuarios con un descuento del más del 20%. Por último, también se están tomando medidas de eficacia energética y se está trabajando en proyectos de diversificación y ahorro de energía y rehabilitación de energía, rehabilitación energética de edificios. Señor presidente, todos estos proyectos, como ya hemos dicho, se están elaborando, pero el Partido Socialista, sabiendo de ello, nos lo plantean como iniciativa suya. Mucho me temo que algunos se quieren atribuir el trabajo de otros. En cuanto al sentido del voto, creo que el señor presidente quería plantear un acuerdo. Gracias, señor presidente. ¿Alguna otra intervención? Si nos adelanta el sentido del voto, a lo mejor sí, nos podemos ahorrar la intervención. Nosotros, y como ha expuesto don Constantino Martínez, estaríamos dispuestos a apoyar esta moción siempre y cuando se quitaran todas las referencias que hay al Gobierno de la Nación, puesto que desde nuestro punto de vista no son ciertas, ya que, como comentaba Constantino, se están realizando todas estas actuaciones. Por nuestra parte no hay ningún inconveniente en eliminar totalmente la exposición de motivos, que creo que puede ser donde están esas alusiones, recoger solamente los elementos de acuerdo, que es lo que en definitiva pretendemos, mejorar la situación de esas familias que se encuentran en una situación, valga la redundancia, bastante acuciante, en muchos casos con menores, con gente más necesitada, con enfermos, con mayores. Y no tenemos ningún inconveniente, como digo, en eliminar la exposición de motivos y que se apruebe por la unanimidad de este Pleno los puntos de acuerdo. Bien, pues por este grupo no habría inconveniente, estamos de acuerdo. Pues sometemos la moción, los puntos de acuerdo de la moción a votación. Y por unanimidad de los miembros presentes se aprueba esta proposición. Pasamos al punto número 11. Proposición del Grupo Municipal del PSOE en relación al Fondo de Pago a Proveedores en los ayuntamientos. Dictamen de la Comisión Informativa, por favor. Visto el expediente, esta Comisión Informativa de Gobernación de 27 de marzo de 2014 acordó por 3 votos a favor correspondientes a los grupos municipales Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía y 8 abstenciones correspondientes a los grupos municipales Partido Popular, someter al Pleno el siguiente dictamen propuesta de acuerdo. Punto único, aprobar la proposición del Grupo Municipal Socialista en relación al Fondo del Pago de Proveedores en los ayuntamientos. Bien, gracias. Tanto en este punto, estuve hablando con don José Muro, en el punto 11 y en el punto 12, la Diputación Provincial de Granada se ha hecho una declaración institucional
referente primero al punto número 11 y después a la proposición que viene en el punto número 12. El Partido Popular estaría dispuesto a aprobar esas declaraciones institucionales realizadas por la propia Diputación y aprobadas por unanimidad de todos los grupos. ¿No se Muro? Con el permiso del señor presidente, primero agradecer la buena voluntad del Partido Popular, tanto en la anterior moción como en las dos siguientes, pero entendiendo que bueno, estamos en tiempo y forma, creo que sería conveniente pasar a leer la exposición de motivos para que quien nos esté escuchando o quien pueda leer el acta posterior pues sepa de qué estamos hablando. Y agradecer, por supuesto, la posible, creo que unanimidad del Pleno ante estas mociones que plantea el Grupo Socialista. ¿La señora secretaria? Bueno, en la declaración institucional de Diputación no viene la exposición de motivos. Ya si ustedes la quieren aprobar con los puntos de acuerdo de la Diputación, ya lo que quieran. La propuesta de acuerdo. Porque en la exposición de motivos siempre hay cambios. Si me permiten, vuelvo a repetir lo que he dicho antes. Simplemente pretendo leer la exposición de motivos, independientemente de que se recoja o no en acta, para que tengamos conciencia de qué es lo que estamos hablando, porque igual estamos aprobando algo que no sabemos ni siquiera a cuento de qué viene. Creo que no debe de ser un elemento de debate el que se lea o no la exposición de motivos. Se puede leer la exposición de motivos, pero se someterá a votación el acuerdo de... Por supuesto, es lo que acabo de decir. Pues muchas gracias. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha establecido el mecanismo de pago a proveedores para comunidades autónomas y entidades locales. El Gobierno lo aprobó en 2012 a través del Real Decreto 4/2012 y el Real Decreto 7/2012. El objetivo era suministrar liquidez a las empresas y apoyar financieramente a las administraciones territoriales, afrontando el pago a largo plazo de sus deudas. En el 2013 se ha puesto en marcha la tercera y última fase a través del Real Decreto 8/2013. El mecanismo de pago a proveedores ha significado transformar la deuda comercial de los ayuntamientos en deuda financiera. En mayo de 2012 se formalizaron préstamos a largo plazo, 10 años con 2 de carencia para el pago y cancelación de las deudas contraídas con los proveedores. Previamente, las entidades locales tenían que aprobar unos planes de ajuste que debían ser aceptados por el Ministerio. Las condiciones financieras de estas operaciones se fijaron por el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 1 de marzo de 2012, publicado mediante orden 773/2012 de 16 de abril. En dicha orden se recogía el criterio para determinar el tipo de interés para las entidades locales, identificándolo con el equivalente al coste de financiación del Tesoro Público a los plazos señalados, más un margen máximo de 115 puntos básicos, al que se añadiría un margen de intermediación de un máximo de 30 puntos básicos. Este tipo de interés se revisará trimestralmente en cada fecha de pago conforme a las cláusulas que se contengan en los contratos. El primer tipo de interés que se comunicó fue del 5,939%. Como conclusión, podemos decir que las entidades locales se han visto obligadas a formalizar unas operaciones de crédito a largo plazo a un elevado tipo de interés y con una exigencia añadida de cumplir con unos planes de ajuste aceptados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Una política de Estado en la que no colaboran para su definición las entidades locales, que cuestiona su propia autonomía municipal y que supone un coste considerable para los propios ayuntamientos. A las 2 primeras fases del plan de pago a proveedores se acogieron 3.777 entidades locales por un importe de 9.598.340.495 euros. La tercera fase de 2013, los últimos datos provisionales que disponemos fueron de 282 entidades locales por un importe de 215.754.812 euros. Como hemos señalado anteriormente, como las operaciones se formalizaron en mayo de 2012, contando con 2 años de carencia, sería a partir de mayo de 2014 cuando las entidades locales tengan que comenzar con la amortización de los préstamos. Esto supondrá que tendrán que hacer frente a un pago bastante mayor del que venía haciendo en los 2 primeros años y que algunos de ellos tendrán enormes dificultades para poder pagar. No obstante, el pago está garantizado, puesto que lo detraería de la PIE el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Ante el problema que va a suponer el pago de las cuotas de amortización de este préstamo para algunas entidades locales, proponemos una solución razonable y acorde con las circunstancias de cada entidad local.
Por ello, el Ayuntamiento de Huertorvega aprueba la siguiente proposición, en este caso sería la siguiente declaración institucional, que dice lo siguiente. Propuesta de acuerdo. Primero, instar al Gobierno de España, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a facilitar de nuevo el pago a proveedores y, asimismo, solicitar dentro de los planes aprobados a los ayuntamientos revisar las condiciones en lo que se refiere a ampliación del periodo de carencia, ampliación del plazo de amortización a 10 años, así como reducción del tipo de interés. Y segundo, solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas una revisión de las condiciones establecidas y formalizadas con el Ministerio para el plan de pago a proveedores por aquellas entidades locales que no tengan un plan de ajuste aprobado hasta la fecha, con especial prioridad en dar 2 años de carencia, con retención cero a los mismos y, posteriormente, permitir una rebaja de la retención de hasta el 25%. Muchas gracias. Gracias, don José Muro. Don Constantino, ¿podría leer las propuestas de acuerdo que se han aprobado son las mismas? Es que él ha leído la exposición de motivos. Bien, ¿alguna intervención? Pues somete la moción a votación. La declaración institucional. Él ha leído la exposición de motivos y la ha aplicado. Falta un... Bien, se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 12, proposición del Grupo Municipal del PSOE relativa a la suspensión de la aplicación de la subida del IVA a los servicios de peluquería. Dictamen de la Comisión Informativa, por favor. Visto el expediente, esta Comisión Informativa de Gobernación de 27 de marzo de 2014 acordó por 3 votos a favor correspondientes a los grupos municipales socialistas e Izquierda Unida a los Verdes y 8 abstenciones correspondientes al Grupo Municipal Partido Popular someter al Pleno el siguiente dictamen propuesta de acuerdo. Punto único. Aprobar la proposición del Grupo Municipal Socialista relativa a la suspensión de la aplicación de la subida del IVA a los servicios de peluquería. Gracias. Estamos en el mismo punto que la moción anterior. Don José Muro. Gracias de nuevo, señor presidente. La exposición de motivos dice lo siguiente. Las peluquerías son pequeños negocios formados por un autónomo y 1 o 2 trabajadores, el 85% de ellos regentados por mujeres, en un sector que agrupaba en 2011 a 48.000 salones en toda España, en los que de forma directa trabajaban 120.000 personas. En el caso de Granada, la peluquería agrupaba en 2011 a 1.400 salones, donde trabajaban de forma directa 1.800 personas. La situación actual económica había puesto a estos salones en una posición bastante comprometida, provocada por la bajada de afluencia de clientes y el menor número de servicios prestados. Esta situación llevó a muchos salones a tener que realizar ajustes en los precios de los servicios que prestaban y, en consecuencia, en sus beneficios, con el fin de paliar la caída de clientes, intentando seguir con sus negocios y mantener los puestos de trabajo. El Gobierno de España, en septiembre de 2012, aplica una nueva medida general consistente en incrementar el IVA del sector del 8 al 21%. La brutal subida de 13 puntos ha provocado en estos pequeños negocios su hundimiento definitivo. Los motivos son claros. Aquellos empresarios que optaron por trasladar la subida de 13 puntos a los clientes han visto que la mayoría de estos, ante un incremento tan desmesurado, han desaparecido. El resto de los pequeños negocios de peluquería que no han aplicado la subida y que han estado asumiendo ellos los impuestos, finalmente presentan fuertes resultados negativos. El margen medio de un salón es netamente inferior al 13% y esto ha precipitado la caída y el cierre de los negocios. Las cifras de cese de actividad son altamente preocupantes. Durante 2013 se han cerrado más de 8.000 salones en España y se han perdido más de 20.000 puestos de trabajo. En Granada, las cifras de cese de actividad suponen el cierre de 250 salones y la pérdida de más de 325 puestos de trabajo en 2013. Las previsiones para 2014 apuntan a una nueva pérdida de aproximadamente unas 5.600 empresas y otros 14.000 empleos directos en toda España, lo que se traslada a Granada con el cierre de 150 salones y más de 195 empleos directos perdidos. Si los salones abiertos al día de hoy no han incrementado el número de clientes como sería de esperar, ello significa que estos salones más sus trabajadores en este momento están instalados en la economía sumergida. Recordemos que se cifra en un total de un 34% en toda la provincia de Granada, siendo un motivo más de preocupación.
En 2 años este sector se ha reducido en un 28% con el consiguiente impacto colateral en otros sectores que de forma indirecta están relacionados con él, empresas de suministro de productos de aparatología, de mobiliario, etcétera, y que no cuantificamos en esta moción. Por otro lado, recientemente este mismo Gobierno ha anunciado la rebaja impositiva del 21% al 10% en las transacciones de objetos de arte y anticipa una rebaja del IVA cultural como medida para incentivar su consumo, aludiendo a que es muy importante para la economía española. A nuestro modesto entender, el sector de la peluquería no solo es relevante desde el punto de vista numérico, que lo es, y mucho, sino también desde el punto de vista social. Forma parte del tejido empresarial del país y es un sector de pequeños comercios y emprendedores que mantienen todavía hoy un número importante de empleos y que además es de los pocos sectores que están regentados por mujeres en su casi totalidad. Creemos que si los objetos de arte han obtenido una consideración especial, la peluquería y el hecho de tener que llevar a los hijos e hijas a cortarles el pelo merece que se le considere aún más especial y que estos servicios deban ser tenidos en cuenta. Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Huetor-Vega, en este caso, propone la siguiente declaración institucional. Punto primero, el Ayuntamiento de Huetor-Vega insta al Gobierno de España a reconsiderar la medida tomada en septiembre de 2012 y a volver a situar el sector de la peluquería en un escalado impositivo del 10%. Y punto segundo, dar traslado de este acuerdo para su toma en consideración al presidente del Gobierno de España, al presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en este caso presidenta, a los grupos políticos con representación en el Congreso y en el Parlamento de Andalucía, al presidente de la FEN y al presidente de la FAN. Muchas gracias. Gracias, don José Muro. ¿Alguna intervención? Bien, pues sometemos la declaración a votación. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 13, dación de cuentas de decretos de alcaldía. Sí, perdón. Este grupo, no sé si responde ahora, la verdad que no sé si responde ahora después de la dación de decretos. Me gustaría presentar una proposición por urgencia. Señora secretaria, en este momento... Antes de los ruegos y preguntas. Dación de cuentas de decretos, de cuentas de decretos de alcaldía. ¿Sí? Yo quería que me explicaran, porque lo he estado viendo y la verdad que no saco nada claro, ya que me explicaran el decreto 247 de 2014, que es aprobación de pago justificado don Mariano Girela Junco, porque no lo entiendo, para ver si son tan amables de explicarme en lo que consiste. Gracias. ¿Cuál es? Sí, creo que fue para la compra de algún material de la piscina. Y el mismo día se justificó el pago y se volvió a intentar Bueno, en referencia a una compra de un material para la apertura de la piscina, ¿vale? Un cajón registrador, y ese mismo día se ingresó la diferencia de lo que costó el cajón, se ingresó en tesorería la diferencia del dinero recibido con el gastado. El mismo día se volvió a reintegrar, que supongo yo que estará en el expediente. Y luego, como pone también primero, autorizar el pago con carácter de justificar por importe de 250 euros a favor de usted para atender el gasto relativo al arreglo de motocicleta para circular. Eso que también, eso es lo que pone en el expediente. Será piscina, habrá sido un error. Es que mis preguntas eran en el sentido de que hablaba justamente arriba de cajas registradoras después de la piscina y más adelante hablaba del arreglo de la motocicleta para circular, tal y cual. Entonces, y dice, para atender el gasto relativo al arreglo de motocicletas para circular y puesta a nombre del Ayuntamiento de Huetor-Vega. No, eso es un error. Solamente fue para la caja registradora. Vale, entonces lo de la motocicleta es referente a otro ciudadano del pueblo, ¿no? Vale. ¿No se muro?
Muchas gracias, señor presidente. Son 3 decretos sobre los que tengo algún tipo de duda. El primero de ellos es el decreto 112 de 2014, en el cual se hace un reconocimiento de obligación y una ordenación del pago sobre una denuncia de la Dirección General de Tráfico por importe de 100 euros. Me parece triste que los vehículos municipales pues no pasen la ITV correspondiente. Entonces, difícilmente podemos estarle pidiendo al ciudadano que cumpla con la normativa si nosotros mismos no damos ejemplo en nuestro caso. Eso en primera instancia. En segunda instancia, pues las posibles consecuencias de tener un vehículo circulando pues que no está con la supervisión necesaria y puede provocar algún tipo de accidente o algún tipo de circunstancia anómala. Sí, fue un despiste dentro de la persona que tenía que o tendría que haber pasado el ITV. Automáticamente se pasó, pero igual que ocurrió en su momento con los vehículos de protección civil, que tampoco lo habían pasado y hubo que pasarla, pues me imagino que por despiste del que tenga que estar al tanto de ello. No, en el otro periodo. El decreto es el 132-2014, en el cual se hace referencia también al 99-2014, en el cual se ordena el pago por un importe a favor de Masagra por corte y reapertura del suministro del contrato de un abonado con un número expreso. La pregunta es, supongo, se tratará de un abonado que reúne una serie de condiciones a efectos sociales y estará en un régimen especial y entonces, bueno, pues tendrá una ayuda municipal, simplemente solicitar una aclaración en ese extremo. Sí, hay un informe social por parte de doña Teresa, a través del cual podíamos o le dábamos de alta el agua a esta persona que se le habían cortado. Y el siguiente es el 193 de 2014, en el cual aparece una modificación de créditos por importe de 19.770 euros, como consecuencia de un ingreso que efectúa al volar. Supongo que tendrá que ver con el procedimiento judicial que inició la anterior corporación contra esta empresa, como consecuencia de los daños que había provocado sus obras colindantes al Carmen de Huetorvega. Lamentar que durante el tiempo en que se realizaron esas obras por parte de la anterior corporación, en la que usted era también el alcalde, no tomara las medidas oportunas necesarias, que fuese una posterior corporación la que tiene que tomar la decisión de llevar a esta empresa al juzgado y como consecuencia de aquello, dice el refrán, juicios tengas y los ganes. La verdad es que 20.000 euros yo creo que no suplen los daños que se provocaron en el Carmen, pero bueno, del mal, pues lo menos malo, es decir, alegrarnos de que se haya producido este ingreso. Gracias. ¿Más preguntas? Bien, pues antes de pasar al punto 14, pasamos al punto 14, de Hacienda de Cuentas de Resoluciones Judiciales. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Don Jesús? He abierto el expediente y solamente venía especificado tres decretos, ¿no? O 3 resoluciones judiciales. 2 de ellas desestimadas, contra Rafael Navarro y contra la familia Fuentes Llamas, y una estimada parcialmente contra Campo Esport. En el documento que yo he podido leer no venía más información que la desestimación o la estimación del proceso. Entonces yo quería que me informaran qué es lo que consiste con cada una de las resoluciones judiciales, qué es lo que se ha desestimado o qué es lo que se ha estimado de forma parcial con cada uno de los casos. Gracias. Bien, porque yo ahora mismo en la cabeza no tengo esa sentencia. La señora secretaria no sé si se acordará también de... Creo que la de Rafael Navarro es de tema de plusvalía, ¿verdad? No, creo que era de un expediente... la de Rafael Navarro es un expediente de disciplina urbanística que se le abrió, lo recurrió y no le han dado en todo lo que solicitaba la razón. La otra me ha dicho era de la...
de Campos Po era que salía a favor el tema de que tenía que pagar las placas solares. La rotura de las placas solares eran 24.000 euros, el aval que tiene aquí son 16, se está tramitando a ver de qué forma se podría cobrar el resto. Y la de los Fuentes Llamas, no sé si es la... porque es que de la familia Fuentes Llamas, en la UE 4, 5 y 6, hay ya 15 o 20 sentencias. ¿José Muro? Iba a preguntar... Más o menos. Especialmente por la de Campos Po, pero si ya está... Bien, antes de pasar al punto de ruego y preguntas, ¿alguna cuestión para meter por urgencia? José Muro. Con el permiso del señor alcalde, y puesto que creo que tenemos tiempo suficiente, la oportunidad creo que es adecuada. Sabemos los movimientos históricamente que se vienen produciendo con el tema de la protección del desarrollo de la Vega de Granada, y el Grupo Socialista tenía una proposición a presentar en ese sentido para impulsar instrumentos en la protección del desarrollo de la Vega de Granada, pero la limitación del reglamento no nos ha permitido presentarla. Entonces creo que sería un momento adecuado, puesto que sabemos que ahora mismo, en este momento, hay un movimiento importante apoyado con mucha gente del mundo de la cultura, incluso con un concierto que se ha celebrado estos días atrás y otro que se va a celebrar en breve, en defensa de la Vega de Granada, y en ese sentido pues quisiéramos proponer esa proposición, valga la redundancia. Si le parece, don José Muro, yo me comprometo a meterla en el pleno extraordinario que habrá en 10-15 días y tenemos la oportunidad de verla con más detenimiento la moción. Por nuestra parte, perfecto. Se la paso a la secretaría y que la incorpore el señor alcalde al orden del día. Muy bien. Pasamos al punto de ruego y preguntas. Don Jesús. Que conste en acta, señora secretaria, le hago entrega de la contestación de los ruegos y preguntas de la sesión anterior. ¿Les parece que hagamos Por mí no hay problema. Yo como queráis. Ahí me da igual. Hacemos un pequeño receso de 5 minutos. Bien, continuamos con la sesión de pleno, el punto de ruego y preguntas. Don Jesús tenía la palabra. Muchas gracias. Comunicar a la señora secretaria que una vez que finalice mi turno de ruego y preguntas me ausentaré del pleno para ir al trabajo. Bien, en las comisiones informativas aprobamos los pliegos para contratar a las alarmas, las empresas que van a gestionar la seguridad de las instalaciones públicas del ayuntamiento. Y mi pregunta es que si no le parece a usted que es demasiado tarde para hacer esto, ya que se han producido numerosos robos en la Nava, la Asociación de Mayores y Albar, después, posteriormente, en la Casa de la Música, y hace poquísimo tiempo en el Salón de Actos de la Nava robando la radio y el equipamiento de sonido. La siguiente pregunta es cuándo se va a reponer en la Nava un equipo de audio que esté fijo en dichas instalaciones. Luego la siguiente pregunta es, ¿no le parece a usted que no tener la documentación pedida por Izquierda Unida para abrir la piscina demuestra por su parte una actitud un tanto chapucera? Porque me llegó hace unos días, concretamente el 24 de marzo, según la pedimos por pleno que nos dieran toda la documentación referida a la apertura de la piscina, es decir, la relación de trabajadores que estaban, la relación de trabajadores que han contratado de los antiguos que había, así como el informe de mantenimiento de la piscina. Y la respuesta que fue que en cuanto a la documentación solicitada no consta a día de hoy en los expedientes de este ayuntamiento, por lo que no es posible la remisión de la citada información. Es decir, no nos dan información porque básicamente abrieron la piscina sin ningún documento. Luego, ¿qué criterios tienen ustedes para darle a la parroquia 3.000 euros de subvención y a otros colectivos que le presentan numerosos proyectos ni siquiera le dan un duro? ¿Por qué como presidente de la Mancomunidad no felicita a la Junta de Andalucía por tener proyectado un carril bici? ¿Por qué utilizan a los trabajadores de la Bolsa de Exclusión Social para barrer cuando eso se debe encargar la empresa gestora? Los trabajadores que están contratados por la Bolsa de Exclusión Social entendemos que tienen que realizar otra función en el ayuntamiento que no sea la que tiene que realizar la empresa adjudicataria. ¿Por qué el ayuntamiento ha recurrido al juicio que ganó Trici Mejía?
Trini Mejía, perdón. ¿Por qué ha recurrido esto? ¿A usted le parece que despedir a la redactora, a la locutora, permitir que CESPA haga con los trabajadores cosas a su antojo y despedir a José Arquellada es crear empleo? ¿Usted puede dormir por las noches? ¿Tiene la conciencia tranquila? ¿Cómo se siente usted al mentir constantemente? Resulta que yo esperaba que un punto tan importante como el despido de José Arquellada llegara en un punto del orden del día y que se tratara para por lo menos debatirlo y hablarlo, pero no ha sido así. A nuestro entender, lo que se ha hecho con ese trabajador es una barbaridad, ya que, según lo que dictamina el informe de Julia Aguilera Moreno, los hechos por los que ustedes lo acusan conformaría como mucho una falta leve, según el Estatuto Básico del Empleado Público. Se debe llevar a cabo una serie de procedimientos que es sancionar al trabajador, que éste cumpla la sanción y después, ya posteriormente, si hay una reincidencia, pues ya se tomarían otras medidas. Pero ustedes no le han dado la oportunidad ni eso. Están ustedes tratando al ayuntamiento como si fuera una empresa privada, no respetando el convenio colectivo y utilizando la reforma laboral al estilo puro y duro. Una cosa de los hechos que se le recarga a este trabajador por el tema de las ausencias laborales y tal, y por el tema de salud. Aquí hay un comité de seguridad y salud laboral que está formado por los delegados de prevención y por el ayuntamiento. Y el ayuntamiento tiene la obligación de informar sobre esto al trabajador, cosa que no se ha hecho. Creo que no tienen ustedes razón para despedir a un trabajador del ayuntamiento. Y lo que es más curioso, usted incentiva a todos los trabajadores que despida que se metan en juicio. Hace años, cuando yo estaba sentado donde están los dos compañeros en el público, usted criticaba al anterior alcalde que siempre estaba metido en pleitos. Parece que usted no solamente ha heredado eso, sino que va a más, ¿no? Después le quiero hacer una pregunta, que ¿cuándo va a dejar usted de ocupar el aparcamiento de la puerta del ayuntamiento? Que solo se permite aparcar durante 15 minutos. ¿Le pareció a usted adecuado su discurso el día de Andalucía? ¿No cree que los protagonistas de ese día eran los premiados y no usted ni su partido político? También quiero hacer una pregunta, es que si va a desaparecer Hidalgo Vega, porque Hidalgo Vega no se llama Hidalgo Vega, sino Área Metropolitana Sur, donde se incluyen varias noticias de otros municipios. Yo quería saber si va a terminar desapareciendo Hidalgo Vega. Y luego quiero saber también cuánto va a costar la visita del Ayuntamiento al Vaticano, ya que creemos que de Izquierda Unida creemos que ese tipo de visitas no se deben realizar de forma organizadas por el Ayuntamiento, sino que si alguien tiene una ideología o unas creencias determinadas, se debe realizar con ese colectivo y no con el nombre de Ayuntamiento de Huetor Vega. Ruego que no aparque, bueno, ya lo he dicho, ya sería el ruego que no aparcaran más en el estacionamiento de 15 minutos, y también ruego que no utilice el periódico Área Metropolitana Sur para hacer partidismo, puesto que está pagado entre todos y yo creo que debe haber una pluralidad en todas las noticias y debe haber opiniones contrastadas, cosa que en la mayoría de las noticias no ocurre, solamente se escucha una versión. Es una revista partidista, monotemática y sobre todo que no deja lugar nada más que el apartado de los partidos políticos a dar nuestra opinión. Yo creo que deberían dar cabida a todos los colectivos en cada una de las noticias para que demos todos nuestra opinión en los temas a tratar. Luego, también quiero decir que en el anterior pleno, al día siguiente se cerró la piscina, con el tiempo también nos enteramos que se iba a despedir al trabajador, y yo quiero hacerle una pregunta, para que no nos pille el carro, para que no pase nada mañana ni pasado. Quiero hacerle una pregunta, que si va a despedir a alguien más en unos días, o si va a cerrar algo en estos días, ya que en el anterior pleno, si demostró algo, fue cobardía y opacidad para no explicarnos cada uno de los puntos a tratar más importantes, que fue el cierre de la piscina y el despido de José Arquellada. Muchas gracias. Don Jesús, don José Muro. Muchas gracias, señor presidente. Voy a intentar ser breve. La primera pregunta dice: señor alcalde, después de un año de espera, de numerosas denuncias públicas sobre el estado de la zona efectuadas por el Grupo Municipal Socialista y tras varios intentos fallidos, quitando y poniendo vallas, abriendo y tapando catas, han decidido por fin iniciar las obras de reparación del hundimiento de Avenida Loayza, una de las principales arterias de nuestro municipio. Nos gustaría saber si esas obras se ejecutan con cargo al Ayuntamiento de Huetor Vega, como pone ese medio de comunicación al que ahora nos referiremos, o las efectúa alguna otra entidad u organismo. En el caso afirmativo de que sea una actuación municipal, si existe un proyecto de las mismas, cuál es su presupuesto y con cargo a qué partidas se están ejecutando.
La tercera pregunta, señor alcalde, transcurridos más de 2 meses desde que dictó el decreto de cierre de la piscina municipal, ¿existen ya datos sobre el importe de las actuaciones efectuadas y pendientes para recuperar la normalidad de las instalaciones de la piscina municipal? Cuarto, señor alcalde, ¿para cuándo la regulación de tráfico en el cruce de Camino del Orador con calle Francia? El tercer pleno consecutivo, con lo cual estamos hablando de 6 meses, en que le trasladamos la necesidad de actuar en un cruce especialmente conflictivo por la densidad de circulación y que se encuentra sin regulación desde que usted remodeló la zona con motivo de la puesta en marcha de la vista y no vista por su escasa duración recuperada línea de autobús de la China, recuperada entre comillas. Quinta pregunta, señor alcalde, hablando de autobuses públicos, ¿para cuándo la recuperación de la línea Bus-Búho, tan demandada por usted y su grupo cuando estaban en oposición? Sexta pregunta, continuando con asuntos pendientes, señor alcalde, ya van casi 3 años desde que su grupo llegara al poder y nada se ha vuelto a saber de la plataforma de administración electrónica de este ayuntamiento. ¿No cree que va siendo hora de que dejen de echar balones fuera en este asunto y la pongan a disposición de los vecinos y vecinas de Huetor Vega? Séptima pregunta, señor alcalde, hemos conocido a través de la prensa, y esta es la pregunta que me refería en la intervención del Pleno, que más de 2 decenas de vecinos de Huéjar Sierra han sido contratados por Diputación para la gestión de la planta de tratamiento de residuos sólidos de Alendín. ¿Podría decirnos cuántos vecinos de Huetor Vega han entrado a trabajar en la planta? ¿Le parece justa con el resto de ciudadanos de esta provincia esa manera de actuar de su compañero de partido y vicepresidente de Diputación, el señor Robles, en una época en la que el desempleo galopa desbocado por toda España en general y la provincia de Granada en particular? Y octava pregunta hace referencia también a la pregunta que ha hecho el portavoz de Izquierda Unida sobre el periódico, el ya no podríamos decir periódico local, puesto que es metropolitano y en el cual vemos noticias pues de la Zubia, vemos noticias de Ojíjares y supongo que seguirán saliendo de los municipios del entorno. Si ese cambio en el contenido repercute también en el importe que paga este ayuntamiento. No es lo mismo tener un medio en exclusiva que tenerlo compartido con otros municipios, cuando además el tamaño pues sigue siendo el mismo que había. Y luego 2 ruegos. Señor alcalde, tras 2 años de espera producidos por el apagón, nunca mejor dicho, que su equipo de gobierno provocó en la adhesión regular que la anterior corporación mantenía, con la iniciativa de concienciación sobre el cambio climático denominada La Hora del Planeta, felicitamos a la Concejalía de Medio Ambiente por haber prestado oído a nuestras reivindicaciones y haber sumado al pueblo de Huetor Vega a la actual edición. Rogamos que dicha adhesión tenga continuidad en los próximos años. Y un último ruego, aprovechando que existe mucho personal en el ayuntamiento con motivo de los planes de exclusión, tanto el local como el de la Junta, en el área de obras y servicios, y algunos de ellos, como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, barriendo las calles, creemos que sería muy necesario acometer un pintado de la verja y las cancelas del parque de la Nava. Se encuentran bastante deterioradas en algunos casos, muy oxidadas y en algunos casos, como digo, las cancelas sobre todo, que es donde hay espacios más planos, pues deterioradas. Creo que sería un buen momento creo que tampoco cuesta en exceso la pintura, y ocupar un par de personas o 3 o las que sean necesarias en acometer un repintado de esa cerca y de esas cancelas. Muchas gracias. Pues se le darán respuesta a todas esas preguntas por escrito. Simplemente aclararle que a la primera pregunta que llevan ustedes tiempo realizando, al final se han hecho los estudios que se tenían que hacer, que han durado su tiempo para ver la fuga de dónde procedía en la calle Loaiza, y la empresa que lo está arreglando o que lo va a afrontar económicamente es Emasagra. Bien, el resto de las preguntas se les contestará por escrito. Una pregunta solamente con respecto a eso. ¿Con cargo al fondo de inversiones o de manera diferente? ¿Algo que asume Emasagra o...? Emasagra nos dijo que lo asumían ellos. Vale, muy bien. Pues me alegro.